El tema del día de hoy, hermanos, es Jehová no es injusto. Ese tema, hermanos, está basado en el estudio de la revista El Alba en su versión en inglés para el día 30 de enero del año 2000 en la sección Estudios Bíblicos Internacionales. Originalmente ese estudio se llamó Pensando en las recompensas. Sin embargo, vi más propio pues llamarle en este video Jehová no es injusto, porque habla mucho acerca de cómo Jehová trata con sus siervos, con los cristianos. Vamos a leer, hermanos, un texto clave, o bueno, la lectura bíblica seleccionada, mejor dicho. La lectura bíblica seleccionada para esta ocasión es Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16, el cual vamos a leer de la versión Reina Valera de 1960. Es importante, hermanos, que tengan su Biblia a la mano, que puedan seguir la lectura bíblica. Tomen notas si tienen alguna duda, para que ustedes en el futuro, o sea, en lo posterior, si siguen teniendo dudas, pues bueno, hay que investigar. No es bueno estar esperanzados, hermanos, a que alguien nos dé siempre la respuesta. Es importante que también nosotros pongamos de nuestra parte e investiguemos en la Biblia, porque sólo así podemos saber si alguien nos está diciendo una verdad o una mentira. Nosotros, como estudiantes de la Biblia, lo que invitamos a todos, hermanos, y ese es el punto de todos los videos, no es que se quede con solo lo que yo le estoy diciendo, o lo que dicen los hermanos del Alba, o el Instituto Pastoral Bíblico, inclusive el hermano Russell. Nuestro objetivo es ponerle una base para que usted siga investigando. Si usted quiere poner en duda lo que nosotros creemos, está bien, nosotros lo vemos inclusive como algo bueno, porque el estudio es lo que lo va a llevar siempre a la verdad. Y no solo el estudio, sino realmente el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es el verdadero maestro que nos lleva a la verdad. Es el que utilizan tanto Jesucristo como Jehová para llevarnos a la verdad. Entonces, hermanos, pues sí es importante que tomen notas, que también sigan las lecturas bíblicas, para que ustedes también puedan pues ver si es verdad lo que se está diciendo. Pidan Espíritu Santo, hermanos, pidan en oración Espíritu Santo, inclusive cuando vean los videos, para que ustedes puedan captar lo que el Espíritu quiera mostrarles en este momento. No me hagan caso a mí, ustedes háganle caso a la Biblia. Nada sustituye a la Biblia. Solo Jesús dijo que Él es el que venía a traer la verdad. Dice, yo vine a dar un testimonio de la verdad. La verdad no está en mi religión, no está en un pastor, no está en una organización religiosa. La verdad está en Cristo. Y Jehová lo ha dado todo a través de Cristo Jesús. Entonces, hermano, crea en Jesús, crea que el Espíritu Santo es el verdadero maestro y pida Espíritu Santo. Acepte a Jesús como su cabeza, como su Salvador, como su todo, porque así es como Jehová lo ha dispuesto. Bien, hermanos, me extendí un poco, pero sí quería que quedara muy claro el propósito de los videos. Entonces, la escritura seleccionada para esa ocasión, para poder entender este punto, es Mateo capítulo 20, de los versículos 1 a 16, el cual vamos a escuchar en ese momento en la versión Reina Valera de 1960. Mateo 20 del 1 al 16. Biblia, Reina Valera 1960. Los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros.
Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, y vete, pero quiero dar a este postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia, porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchas gracias, hermanos. Pues gracias por seguir viendo este video. Ahora quisiera comentarles que el texto clave de ese estudio es Mateo capítulo 20, versículo número 16, el cual dice así: Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En esta parábola, hermanos, en esa parábola de, pues, esos recolectores o labradores de la viña, que fue dada por Jesús y registrada en Mateo capítulo 20 del versículo 1 al 16, es un texto, hermanos, que es difícil de interpretar, y sí tenemos que ser muy honestos que es muy difícil de interpretar, pero pues bueno, ahí está el punto del Espíritu Santo. Tenemos que pedir Espíritu y pues realmente esmerarnos en nuestro estudio para que el Espíritu nos pueda mostrar la verdad. En consecuencia a que ese tema es algo complejo, hay muchas interpretaciones sobre esta parábola. La parábola indiscutiblemente habla sobre el reino de los cielos, ese sí es un hecho. El dueño de la viña, pues buscó obreros para su viña y contrató a personas en la madrugada. O sea, los primeros que contrató empezaron una jornada que en total duró cerca de 12 horas. Fueron los primeros contratados. Y bueno, él había pactado con esos jornaleros que, bueno, se les iba a pagar un denario. Un denario es, vamos a ponerle en términos más coloquiales, que es como el salario mínimo, ¿no? El salario que tiene un trabajador. Generalmente, depende del país, pero vamos a llamarle el salario mínimo. Bueno, esta persona, el dueño de la viña, vio que había mucho trabajo que hacer, entonces pues necesitó más trabajadores. Usando una escala de tiempo, vamos a decir que los primeros trabajadores comenzaron a trabajar a las 6 de la mañana, posteriormente se contratan más personas a las 9 de la mañana, y es cuando encuentra el propietario en el mercado, cuando va al mercado, pues encuentra a varios trabajadores parados sin hacer nada y pues los contrata diciéndole, pues bueno, ustedes vengan a trabajar y yo les voy a pagar lo que sea justo. De hecho, eso lo registra Mateo 24, que lo leímos hace unos momentos, se los repito, hermanos, dice: y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Entonces, en ese momento, el dueño, pues les dice, no estén aquí sin hacer nada, vayan, trabajen, y yo les voy a pagar lo que es justo. Entonces, pues las personas, pues toman sus cosas, se van y comienzan a trabajar. Posteriormente, empieza a contratar a más trabajadores, a las 3 de la tarde, y finalmente a la 11ª hora, que sería cerca de las 5 de la tarde, llevaron o contrataron a más trabajadores para trabajar en la viña, con el entendido de que recibirían también lo que era justo. Cuando llegó la noche, hermanos, y los primeros trabajadores habían trabajado durante 12 horas, o sea, los primeros contratados, que fueron de las 6 de la mañana, pues trabajaron hasta las 6 de la tarde. Fueron 12 horas, vamos a decirlo así en términos pues más coloquiales, más recientes, pues 12 horas de 6 a 6. Y bueno, el dueño de la viña
le dijo a su mayordomo, o bueno, a su persona de confianza, que les diera a los trabajadores su salario, comenzando primero con los trabajadores de la 11ª hora. Estas personas recibieron la paga de un día completo, o sea, un denario, o sea, el salario mínimo, vamos a decirle, completo. A pesar, y quiero que pongamos mucha atención en esto, a pesar de que los trabajadores solo habían trabajado 1 hora en lugar de 12 horas, o sea, unos trabajaron 12 horas y otros 1 hora. Esto también hizo que, y esto mismo también se hizo con los demás trabajadores que se contrataron en el transcurso del día, o sea, los que fueron contratados a las 9, a las 3, o sea, en todo el día, ¿no? O sea, los demás trabajadores que fueron contratados, pero que tampoco habían trabajado las 12 horas. Todos recibieron la paga de un denario, o sea, el salario mínimo, aunque algunos solo habían trabajado 3 horas, otros 6 horas, otros 9 horas. Entonces, al notar la generosidad del dueño de la viña, los primeros trabajadores, o sea, los de las 6 de la mañana, que habían trabajado durante 12 horas, esperaban, bueno, recibir una cantidad extra de pago, o sea, que el dueño pues dijera, bueno, ustedes trabajaron mucho más, les voy a pagar más. Sin embargo, ellos recibieron el pago de un solo día, o sea, un denario. Esto hizo que murmuraran y dijeran que la persona, el terrateniente o el dueño de la viña era una persona injusta. Eso lo podemos ver en Mateo, como vimos en Mateo 20, en los versículos 5 a 11, que lo vamos a volver a leer, hermanos. Dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la 11ª halló a los que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la 11ª hora recibieron cada uno un denario. La 11ª hora es como las 5 de la tarde, o sea, los que trabajaron solo 1 hora. Y al recibirlo, al venir los primeros, dice el versículo 10, al venir los primeros pensaron que recibirían más, pero ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Entonces aquí lo vamos a dejar hasta el 11, pero dice que empezaron a murmurar contra el padre de familia, o sea, el dueño de la viña. ¿Por qué? Porque recibieron también un denario. En respuesta, el dueño de la viña, en los versículos 12 a 15, les dice que, ellos pactaron prácticamente recibir el sueldo de un día, o sea, un denario. Ese era su contrato y esa era la disposición que ellos tuvieron cuando comenzaron a trabajar, que era el pago de un día, o sea, un denario, el pago o el salario mínimo. Hizo hincapié el dueño de la viña que esto era lícito, o sea, era su derecho, era algo correcto, hacer con su dinero lo que él creyera mejor y más conveniente. A final de cuentas era su dinero. Bueno, es importante, hermanos, entender que este dueño de la viña representa a Jehová, el Dios que es el padre y dueño de la viña. ¿Cómo sabemos esto? Pues vamos a leer un texto, hermanos, por favor. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el versículo 5, Isaías capítulo 5, en el versículo número 7, repito, hermanos, para que sigan la lectura, es Isaías capítulo 5, versículo 7, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, juicio, y he aquí clamor. Entonces, la parte A del versículo nos dice claramente, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Entonces, la viña, pues es la casa de Israel, pero el dueño es Jehová. Los trabajadores de la viña representan a todos aquellos
que trabajan para Jehová en cualquiera de sus facetas aceptables. Recordemos que nosotros servimos a Jehová, pero también hay que recordar lo que dice Pablo. Tenemos diferentes ministerios, algunos, pues bueno, en el caso de su servidor, bueno, yo sé que el ministerio que yo he recibido es el de ser predicador, el de ser evangelista. Sin embargo, hay otros que son maestros, otros son pastores, otros son diáconos, o sea, todos, no podemos ser todos, todo, pero todos servimos a Dios de alguna manera. Entonces, los trabajadores de la viña representan a todos aquellos que trabajan para Jehová en cualquiera de sus facetas o maneras aceptables. Los diferentes tiempos involucrados, o sea, los que entraron a las 6, 7, 8, 9, 10, 5 de la tarde, bueno, estos tiempos son similares a años de servicio, o sea, quienes trabajan, pues no sé, empiezan desde muy jóvenes, siendo niños, crecieron siendo cristianos, ya sea en una religión cristiana o no, pero creyeron en Jesús desde muy jóvenes. Bueno, algunos puede que le hayan dedicado a Dios su vida desde muy jóvenes, otros a lo mejor ya casi al final de su vida, otros a lo mejor a la mitad de su vida. ¿Cuántos años de servicio? No sabemos, pero todos rendimos años de servicio, un tiempo de servicio. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero ese puede ser el tiempo, o sea, los tiempos involucrados. ¿Cuántos años le hemos servido al Señor? ¿Cuál es entonces la recompensa del denario o del salario mínimo? Se han sugerido muchas recompensas, o sea, ¿qué puede significar este denario? Por ejemplo, muchas personas, inclusive estudiantes de la Biblia, han creído que puede darse a entender que es la recompensa celestial, que este denario o ese salario mínimo puede ser la recompensa pues la recompensa celestial. Otros tal vez lo llegan a entender como que es la vida eterna. Otros lo ven más como el privilegio de trabajar para Dios. Sin embargo, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta recompensa no puede ser la que recibimos en el cielo, o sea, nuestra recompensa celestial, porque no hay quejas en el cielo. O sea, en la Biblia no se habla de que se vaya a quejar gente. La recompensa realmente debe simbolizar algo que se gana en esta tierra durante nuestro servicio a Jehová. O sea, no puedo tampoco decirles qué es, pero sí debe de ser algo con lo cual Jehová nos recompensa en esta vida. Y seguramente es algo que bueno, es una recompensa que Dios nos da porque nos lo quiere dar y porque lo hemos ganado de alguna forma. Pero no puede hablarse de la recompensa celestial porque no hay quejas en el cielo. En la Biblia se dice que todos llegamos en paz y en armonía, felices de estar en la presencia de Dios, ya sea como parte de la gran muchedumbre o como parte de los 144,000. Simbólicos o no ese número, pero parte de los 144,000. Entonces no puede ser la recompensa celestial, debe de ser algo que se gana en esta tierra durante y a través del servicio que rendimos a Jehová, y no porque nos lo hayamos ganado como tal, porque nosotros no merecemos nada. Realmente es por gracia, pero Jehová nos paga de alguna forma en esta vida. El regalo o la recompensa para todos los obreros de Dios en la tierra es el beneficio del mérito del rescate de Jesús. Ningún trabajador puede recibir más del mérito que otro, sin importar cuánto haya trabajado. Entonces, ahí está el punto más importante. O sea, cuando nosotros trabajamos, hermanos, para Dios, pues el mérito bueno, nosotros tenemos una recompensa, un regalo, ¿no? Que es el rescate de Jesús. Nadie puede recibir más o menos porque pues ese es el único pago para todos. Ningún trabajador puede recibir menos del mérito que está recibiendo los demás compañeros de él en ese trabajo. El rescate es igual para todos. Más tarde Jesús dio una parábola en Mateo 22 del 2 al 14 que es la cena de bodas. Después de lo cual Jesús dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Parecería que el llamado de los cristianos es también el tema de Mateo 20 del 1 al 16, que es la parábola que leímos.
sobre los escogidos, la fidelidad, pues prácticamente es la que determina la recompensa final si es la naturaleza divina. Vamos a leer segunda de Pedro capítulo 1 a 4. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Repito, hermanos, para que puedan buscarlo. Es segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Dice lo siguiente en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, es muy importante, hermanos, entender esto. El regalo, la recompensa que reciben los obreros es un mérito por el rescate de Jesús. Ningún trabajador puede recibir más allá de lo que va a recibir otro. Todos estamos en el mismo pensamiento, que sea que le dediquemos a Dios nuestra vida desde muy jóvenes o ya a mitad de nuestra vida, como en mi caso, que tengo 30 años, un poquito más, pero estoy en los primeros 30 de mi vida. Pero hay hermanos que también van conociendo apenas al Señor a sus 60. No sabemos realmente, hermanos, muchas cosas, pero sabemos que sea que un hermano haya empezado desde los 10 años, su servidor en sus 30 u otros en sus 60, 80 años, todos vamos a recibir el mismo pago. Todos vamos a tener este mismo pago. Como dice la lección, hermanos, muchos hermanos han dado pues diferentes interpretaciones a qué puede ser ese pago. Sin embargo, lo que sí debemos de estar todos unidos, hermanos, es en entender que sea lo que sea que nos pague el Señor Jesús, no lo merecemos, es por gracia. Y algo muy importante también, si el pago no fuera exactamente que se refiriera a la vida eterna o a la recompensa celestial y se refiriera a algo más, pues recordemos algo muy importante: no murmurar. En la Biblia pues se habla muy mal sobre las murmuraciones, ¿no? Recordemos lo que le pasó a Miriam por murmurar contra Jehová. Porque a veces podemos llegar a ser murmuradores o quejumbrosos, pero realmente para Jehová, o sea, ni siquiera estamos quejándonos de los hermanos o de una religión no, nos estamos quejando de Dios y de las formas en que Él actúa. Entonces, primero seamos agradecidos, hermanos, sea lo que sea que tenemos, hay que ser humildes y pues reconocer que lo tenemos por gracia de Jehová. No lo merecemos, es por gracia, o sea, por bondad inmerecida, no lo merecemos. Ahora, algún punto muy importante que alguna vez ya les había comentado, hermanos, es: no nos estemos comparando con otros cristianos. Usted dé lo mejor de sí a Dios, sea lo que sea. Como les decía, algunos de nosotros pues no tenemos los mismos dones. Algunos pues están más dedicados a la obra de evangelismo, otros dedicados a la obra de la enseñanza en la congregación, inclusive con los nuevos conversos. Algunos tal vez somos mejores predicando y otros terminan siendo sus maestros. Y es válido, ¿por qué? Porque la Biblia menciona que hay una gran gama de actividades en el reino. O sea, de los cristianos, ¿no? No todos tenemos los mismos ministerios, pero no nos estemos comparando ni viendo si los hermanos les va mejor o peor. Usted céntrese en sí mismo. Y en otro punto muy importante es: si usted no está conforme con lo que tiene, nunca va a estar conforme con nada. No importa si usted vive en un apartamento pues modesto, porque si usted se fuera uno más grande y más lujoso, siempre va a estarse quejando de eso, porque siempre va a haber algo mejor. Mejor, lo más importante es, eso era un ejemplo, hermanos, no quiero decir con eso que Dios nos va a dar dinero o cosas así, pero las bendiciones pueden ser espirituales y no económicas. Pero lo que yo me quiero referir es que debemos de estar agradecidos con Dios en todo y en todo momento. Y también ser felices con lo que sí tenemos.
y no estar pensando en lo que no tenemos. Si nosotros nos la vivimos pensando en lo que no tenemos, jamás vamos a ser felices, porque siempre vamos a desear tener más de lo que hoy tenemos. Entonces es importante, hermanos, que nos centremos nosotros en nuestra relación con Dios. Habrá hermanos que tengan aparentemente más éxito que nosotros en muchas cosas, pero Jehová sabe por qué hace las cosas. Y también no hay que menospreciar nuestro trabajo, hermanos. Usted también aprecie el trabajo que hace por Dios y véalo como una forma de agradecimiento a Él, no tanto para, no tiene que ser algo tan vistoso y decir, pues los hermanos no me están aplaudiendo lo que yo hago. No importa eso, realmente con que Dios sepa lo que usted está haciendo y que lo hace con esmero, es suficiente. Entonces, tratemos de no ser quejumbrosos. A ese mismo recompensa que Jesús le ha ofrecido, esa misma recompensa y pago que la Biblia le ha ofrecido y que Jehová lo ofreció a través de su palabra escrita y a través de Jesucristo, va a ser el mismo para todos los hermanos. Sea como sea, ya sea que hayan vivido una vida entera en el servicio, tal vez media vida o el final de su vida, no lo sabemos, pero no debemos de estarnos quejando. Dios sabe por qué permite estas cosas, por qué Él lo decidió así, y no seamos quejumbrosos. Ese es un punto muy importante. Evitar solamente estarle buscando cosas negativas a las situaciones donde en realidad no las hay. Inclusive Jesús nos ubica y nos dice, ¿qué no tiene el dueño de la viña el derecho a hacer con su dinero lo que le plazca? Ustedes acordaron un pago, ¿no? Se les está pagando. ¿Cuál es el problema? Cuando usted aceptó el cristianismo y aceptó ser cristiano, usted sabía cuál era el pago y cuál era el trabajo. Entonces, usted fíjese nada más en lo que usted está haciendo, porque por tal vez quejarnos, podríamos hasta perder ese lugar, no porque la iglesia nos lo quite, sino preocupémonos cuando Jesús nos quite de ese trabajo. Entonces, hermanos, es muy importante tener esto en mente, el no ser quejumbrosos y el siempre ser humildes. No debería de haber quejas si realmente somos humildes y reconocemos, nuevamente se los digo, que no merecemos nada, que todo es por gracia. Aunque como las veces pasadas les he dicho, aunque el hermano Lutero decía que la salvación y todas las cosas son por gracia, no por obras, recordemos que en las obras demostramos nuestra fe. Entonces, sí es importante tener todo esto en objetivo y bien centrado en nuestras mentes. Es por gracia, no por obras, pero en las obras se muestra nuestra fe, hermanos. No seamos quejumbrosos, sea lo que sea que Jehová nos dé, está bien. De todas maneras no lo merecíamos, seamos humildes, pero tampoco nos creamos que somos más que los demás porque no sabemos realmente. Dios ve el interior de la gente, Jesús puede ver el interior, pero nosotros no. Bueno, hermanos, pues ha sido un gusto, pues saber que siguen visitando ese canal, que siguen viendo pues los videos. Yo les invito a que sigan pues leyendo la revista El Alba. Les dejo un link, un enlace para que puedan entrar a ver la revista El Alba en internet. Pueden leerla en español. Hay una sección en español de la revista El Alba que les dejaré en la sección de los comentarios. Dudas, comentarios, sugerencias para videos. También pueden pedir estudios bíblicos gratuitos. Pueden solicitarlo a través de el correo electrónico que están viendo ahorita en pantalla, que es estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com, estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com. Quiero decirles, hermanos, también en ese final de ese video, que los comentarios que ponen ustedes en YouTube generalmente los contesto, pero a veces ya son tantos que se me llegan a perder algunos. Entonces, si no les he respondido por YouTube, por favor, hermanos, ayúdenme a enviar sus comentarios a través del correo electrónico que están viendo
en pantalla. Les repito, hermanos, es estudianterrigurosos-de-la-Biblia@gmail.com, estudianterrigurosos-de-la-Biblia@gmail.com. Si no se han suscrito a ese canal, les invito a que se puedan suscribir para que dándole clic después de suscribirse, dándole clic a la campana y pongan todas las notificaciones, YouTube les avise cuando se suba un nuevo video. De igual manera, hermanos, si les ha gustado esta información, por favor compártanla con otros cristianos a los cuales crean que les va a ser de apoyo estas palabras. Bien, hermanos, pues me despido como siempre, como ya es una costumbre, con las palabras de 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.